la pregunta problemática surge es del planteamiento del problema. Así que lo que yo primero debo hacer es plantear el problema, dar el contexto de la problemática en general y luego plantear, enfocarnos en el problema específico que queremos abordar. Entonces, ese planteamiento es el que, después de que nosotros damos ese contexto de la problemática y planteamos el problema, es que surge la pregunta. Bueno, porque es que la pregunta problemática está orientada a cómo, qué hay que hacer o qué es lo que nosotros tenemos que intervenir, hacer en nuestro proyecto para solucionar ese problema. Así que la pregunta lógicamente y coherentemente surge del planteamiento del problema. Entonces yo no puedo partir de primero hacer la pregunta para después, bueno, a partir de esta pregunta planteo el problema. Ese es un elemento fundamental que deben tener en cuenta y que tienen que ajustar, porque estas observaciones, estos comentarios, ya digamos que vamos a tener el tiempo de ajustarlos, de irlos cuadrando ya para la segunda entrega y obviamente para la entrega final del proyecto, que será ya el proyecto de epistemología completa. A propósito de eso, es un proyecto. Todavía no podemos hablar de un proyecto de investigación. Recuerden que en la epistemología estamos hablando de un proyecto de intervención, tampoco es un proyecto integrador. El proyecto integrador de la facultad es otra cosa. Entonces, también tengan en cuenta observación porque encontré eso en algunos trabajos. Ojo con la forma de presentación. Hay personas, sí, obviamente con su portada, con su introducción, o sea, muy bien, pero otros simplemente un escrito que ni siquiera ponen el nombre de quiénes son los integrantes del grupo, sino simplemente arrancan a escribir y mandaron unas hojas, pues que hay que revisar. Digamos que en este momento esos elementos no los estoy teniendo en cuenta para no afectar el tema de la evaluación, pero por favor, para el segundo avance de este segundo corte, esos elementos ya de forma también tienen que estar involucrados en el proyecto. La pregunta problemática nos debe llevar a plantear la hipótesis. Por eso es que les digo que el proyecto debe tener un orden. Entonces, es la pregunta problemática que surge del planteamiento del problema la que nos lleva a plantearnos cuál sería la posible respuesta o la posible solución que nosotros hipotéticamente, por eso se llama hipótesis, creemos va a tener el problema. Entonces está bien las disertaciones que hicieron, en muchas hipótesis encontré que vuelven otra vez a tomar los elementos del problema. No, la hipótesis está bien que usted la contextualice, ¿sí? Pero definitivamente tienen que es orientarse hacia cuál es, dentro de la proyectiva que nosotros vimos en alguna de las clases, cuál puede ser la posible solución, porque eso es lo que les va a determinar los objetivos. Entonces ese es otro tema, pero los objetivos los vamos a ver adelante. Entonces veo que varios grupos trajeron como un trabajo que habían hecho anteriormente, no sé en qué materia, y lo plantearon, inclusive con unos elementos que ni siquiera los consideramos, los vamos a considerar en esta parte de epistemología y que pues obviamente no tienen que ver con lo que se solicitó. Entonces, ojo con eso, lo que les digo, me centré en que estuviera básicamente orientado a los elementos que se pidieron. Formulación del problema y la formulación del problema, que también para que lo tengan en cuenta en los próximos avances, tiene que estar relacionado con las causas y la consecuencia que trae el problema que ustedes están abordando. Entonces, recordemos que en términos metodológicos... Se escucha entrecortado, profe. Ya, ok. En términos metodológicos, el planteamiento del problema tiene que estar enfocado en las causas y la consecuencia, es decir, en las variables. Entonces, eso lo tienen que también ir afinando dentro de eso. Son aspectos que he encontrado que he analizado en los proyectos, creo que ya me faltan como 2 o 3 nomás, pero en la mayoría de los proyectos, y no en todos, encuentro esas cositas, esas cosas que hay que afinar y recordar. Que les repito, en esta entrega
pues no las he tenido en cuenta, pero por favor, para próximas entregas sí vamos a tenerlas en cuenta. Entonces, digamos que eso en términos generales. Obviamente también ya la participación en el foro. Recuerden que los elementos de evaluación del foro tienen que ver con la calidad argumentativa, que todos, digamos, hacen una buena argumentación de sus ideas, de lo que proponen, de lo que debaten, pero también es importante el número de participaciones. Entonces hay personas, muchos, la mayoría, pues solamente hicieron una intervención, pusieron su intervención, digamos que al planteamiento del debate ya, no hicieron más. Otras personas interactuaron, complementaron, refutaron, bueno, respondieron a sus compañeros e interactuaron de buena forma. Así que eso también hace parte de la evaluación de los foros, porque esos son los criterios que se establecieron. La argumentación y el número de participaciones. Entonces, digamos que en ese sentido va a ser, digamos que ya termina, creo que esta noche termino de revisar los avances y mañana les socializo las notas a sus correos para que ustedes las revisen antes de subirlas al sistema. ¿De acuerdo? Bien. Bien, muchachos. Entonces, ya entrando en materia, retomemos nuestro curso de epistemología. Y dentro de eso, pues nosotros tenemos que recordar que ya, pues vistos todos esos elementos de epistemología general, las corrientes epistemológicas, los tipos de pensamiento, etcétera, etcétera, eso que vimos nosotros, pues ya tenemos que concentrarnos es en la epistemología jurídica. Es decir, ya en este corte vamos a meternos de lleno en lo que es la epistemología jurídica y obviamente para irla desarrollando en sus proyectos. Entonces, recordemos que la epistemología jurídica lo que permite es definir el objeto de conocimiento del derecho. Entonces, cuando nosotros decimos que el objeto de conocimiento del derecho, pues es de las problemáticas del entorno, del contexto del cual ustedes están abordando, están teniendo conocimiento desde, obviamente, el ámbito jurídico. Entonces, esos elementos son fundamentales. Luego, la epistemología jurídica nos va a servir. Ya cuando nosotros tenemos claro esa problemática, pues vamos a entender, vamos a comenzar a analizar los diferentes enfoques o las diferentes formas de entender el concepto de ley sobre esa problemática. Entonces nosotros, la epistemología jurídica, recuerden que son esas diferentes formas de entender. Recuerden que no hay un enfoque único, no hay una mirada única. ¿Por qué? Porque obviamente las normas, los procesos jurídicos, las situaciones sociales, económicas, políticas, todo lo del ámbito jurídico, pues se aborda desde diferentes enfoques. Entonces, la epistemología jurídica nos va a servir para eso. Y finalmente, pues eso lo hacemos porque recordemos que, pues, estamos trabajando, recordemos que somos una ciencia social, ciencia que tiene que ver con las personas. Y nosotros los abogados trabajamos es con personas. Entonces, que esas personas tienen diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, y como tal llevan esas formas de ser y de pensar, los lleva a actuar de una manera diferente. Por eso es que las situaciones no se pueden revisar a la luz solamente de la norma, porque existen una serie de condiciones. Recuerden estos principios del derecho natural que dice que tenemos que analizar todos los elementos, todos los factores que giran alrededor de un hecho, de un fenómeno jurídico, aspectos sociales, psicológicos, sociológicos, laborales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y esas condiciones pues hacen que las personas actúen de formas diferentes. Por tanto, nosotros, la epistemología jurídica nos permite comprender esos aspectos, esos elementos y de esa manera es que interpretamos nosotros las normas, que básicamente es lo que vamos a trabajar en este corte. Bien, entonces pues obviamente tenemos que recordar que la epistemología pues hace parte de la filosofía del derecho, donde a través de sus diferentes métodos
pues nosotros podemos reflexionar, hacer un análisis reflexivo sobre el contenido de las leyes. Lo podemos hacer de forma deductiva, de forma crítica, de forma comparativa, de forma inductiva, pero realmente todos esos elementos de la filosofía, esos métodos de la filosofía del derecho, nos llevan a interpretar la ley, lo que nosotros llamamos la hermenéutica jurídica. Y de ahí se desprende la epistemología, que es esa reflexión que hacemos nosotros de la interpretación del contenido de las normas, pero sobre todo de su aplicación. Recordemos, teniendo como fundamento el derecho como ese objeto de conocimiento de la epistemología. Y obviamente ahí nos podemos basar en las diferentes corrientes epistemológicas que ya nosotros conocemos. Eso es básicamente recordando nosotros los elementos. Entonces, ya enfocándonos, recuerden que la epistemología jurídica tiene dos grandes columnas, dos grandes elementos, la interpretación y la investigación. Entonces, ya en la interpretación nosotros podemos hacer interpretaciones de tipo gramatical. Nosotros ya podemos ver que podemos hacer de forma sistemática esas interpretaciones de la ley. Recordemos que lo gramatical tiene que ver con la interpretación solamente a partir de lo que el texto, de lo que está escrito en la ley. Sistemática es que analizamos todo el conjunto de normas que hacen parte de ese sistema jurídico en el cual está inmersa esa ley, esa norma o esas normas. Podemos interpretar desde lo histórico, conociendo, revisando, interpretando la ley en toda la evolución histórica a través del tiempo que ha tenido la norma. La podemos hacer desde su origen, desde el nacimiento de todas las circunstancias y los elementos que se dieron para que esa norma se originara, esa ley se originara, y por eso esa es la interpretación genética. Tenemos también la teleológica, porque si nosotros comenzamos a interpretar la ley por el fin último que tiene, por el propósito final, digamos el objetivo macro que tiene la ley, pues entonces podemos hacer una interpretación teleológica. O si nosotros vamos ajustando esa interpretación de acuerdo con el problema, con la situación, con el caso jurídico que nosotros estamos estudiando, pues entonces ahí le damos una interpretación acorde al uso, acorde a la aplicación que se le puede dar a esa norma. O podemos traer casos similares al nuestro, problemáticas similares, fenómenos parecidos al que estamos abordando, y a través de esas interpretaciones que se dieron en ese momento, podemos hacer una analogía o podemos hacer extensiva esa interpretación al problema, al fenómeno, al caso que nosotros estamos mirando. Recordemos que de todas maneras siempre toda esta interpretación de la ley atiende a lo que nosotros hemos denominado la lógica jurídica. Entonces, esto todo va dentro de una lógica, dentro de una secuencia progresiva, dentro de una secuencia ordenada, dentro de una secuencia sistemática que sigue un orden lógico de desarrollo. Entonces, digamos que en términos generales, eso es lo que nosotros veíamos de la interpretación jurídica, y recordemos una definición de lo que es la interpretación jurídica. Porque es que ¿para qué hacemos nosotros interpretación jurídica? Entonces, fíjense que en los diferentes casos que ustedes están analizando, de la corrupción, de la violencia familiar, de la delincuencia juvenil, bueno, todos esos casos, esas problemáticas que ustedes decidieron abordar, pues obviamente nosotros lo que vamos es a interpretar, a descubrir cuál es el sentido que tienen esas normas, esas jurisprudencias, esas sentencias o esas normas, esas leyes, cuál es el sentido que tienen, y lo vamos a descubrir para generar a partir de ahí el sentido que tienen. Y nosotros poder a partir de eso, pues, dar una solución a un problema, dar respuesta a un interrogante y evocar esos sentidos o seleccionar cuál es la mejor solución a ese problema específico, a ese caso concreto
que nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto. Eso en nuestro caso, pero en la vida diaria del jurista, pues la interpretación jurídica le sirve para eso, para ver cuál es la solución al caso que tiene, cuál es la solución más justa, ¿cierto? Y realmente cómo las normas, esas normas que estamos nosotros revisando, interpretando, se adecúan realmente a la realidad, al contexto de esa problemática, de ese caso, de esa situación que nosotros estamos revisando o estamos trabajando, o en nuestro caso, pues estamos abordando en nuestro proyecto. Entonces, ahí recordemos que la interpretación jurídica tiene dos grandes categorías. O sea, tiene una interpretación por la fuente, o sea, de dónde proviene la interpretación. ¿Quién nos está diciendo esa interpretación que se da de dónde proviene? Entonces, nosotros podemos atenernos a esa interpretación o por el alcance, es decir, hasta dónde llega la interpretación, cuál es el cubrimiento, el alcance que tiene esa interpretación. Entonces, la interpretación jurídica se da en esos dos escenarios, bien sea por la fuente de donde proviene esa interpretación o por el alcance que tiene esa interpretación. Y entonces, a partir de esa interpretación jurídica, es que nosotros desarrollamos unas categorías. O sea, ahí nosotros tenemos que entender el concepto y las categorías y los tipos de interpretación. Entonces, fíjense que ya nosotros tenemos que irnos orientando. Ustedes ya plantearon, ya tienen en la cabeza una problemática, ya tienen en la cabeza una pregunta que resolver, un gran cuestionamiento de qué hacer, cómo solucionar ese problema, y ya se han planteado hipotéticamente una posible solución. Y obviamente ya tienen claro pues cuáles son las normas, las leyes, las jurisprudencias, las sentencias que orientan ese contexto de la problemática que ustedes están abordando. Entonces, si eso ya lo tienen claro, entonces ahí nosotros vamos a seleccionar cuál es la categoría o la categoría que nos va a orientar esa interpretación de las leyes. Entonces, y tiene que ver con eso que acabamos de ver, por la fuente o por el alcance. Entonces, si nosotros vamos a esa interpretación por la fuente, pues ahí encontramos una categoría que se llama doctrinal o científica. Entonces, fíjense que como su nombre lo indica, es la interpretación practicada por esos teóricos, esos juristas eminentes que han investigado, que han trabajado sobre las leyes, la jurisprudencia relacionada, pues, obviamente con el ámbito de nuestro caso, de nuestro problema. Y esos jurisconsultos, esos tratadistas, pues, obviamente han hecho desde su sapiencia, digámoslo así, porque son estudiosos. La interpretación doctrinal viene de los estudiosos del derecho. Entonces, ellos por lo general son personas que se dedican a esa investigación de la ciencia del derecho, por eso se llama también científica, y es la interpretación de las leyes que nosotros encontramos en los libros, en los tratados, en las sentencias mismas de las cortes. Entonces, que son doctrinas, justamente, fíjense que las cortes lo que sientan es doctrina sobre determinados casos, sobre determinados fenómenos, sobre determinados hechos jurídicos. Y si bien no es obligatorio, digamos, que nosotros abordemos esa interpretación que encontramos en los libros o estemos de acuerdo con esa interpretación que se da desde lo doctrinal, pues realmente por ser tan de carácter científico y venir de donde proviene, pues, y venir de quienes hacen esa interpretación, magistrados, eruditos, reconocidos, juristas de gran renombre, entonces por lo general nosotros acogemos ese tipo de interpretación. Pero resulta que también nosotros encontramos interpretaciones que son las que hacen los jueces. Fíjense que los jueces, para sus veredictos, para sus sentencias, lo que hacen es interpretar la ley. Entonces, ellos practican una interpretación
para poder emitir sus decisiones. Lo que les digo, esas sentencias, esas resoluciones motivadas, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense que en esas sentencias, realmente lo que queda plasmado es la interpretación que los jueces o los tribunales le están dando a las leyes sobre determinado problema, sobre determinado caso. Por eso se llama interpretación judicial o jurisprudencial, porque viene de esos estamentos, viene de justamente esas, esa es la fuente de la interpretación, los jueces o los tribunales. Entonces, fíjense que esa interpretación judicial, pues, proviene de esas tribunales, de esas autoridades, digámoslo así, y por eso, obviamente, nosotros encontramos que esa interpretación, fíjese que la doctrinal, por eso se llama doctrinal, esa interpretación no tiene, fíjese lo que dice la Corte Suprema en sus sentencias, eso es lo que ella interpreta, eso es. Mientras que en esa interpretación judicial o jurisprudencial, pues digamos, se pueden tener diferentes interpretaciones. Por eso fíjense que hay las instancias. Por eso es que hay la primera instancia, la segunda instancia, hay tribunales, porque básicamente esa interpretación ya es más, digamos, más discutible. Por eso existen los recursos de reposición, los recursos de apelación, los recursos de casación, etcétera, etcétera. Porque esa interpretación de tipo judicial o jurisprudencial tiene esas características. Entonces, ahí, y otra interpretación de las normas en las cuales nosotros nos podemos basar para interpretar estas leyes que estamos abordando en nuestras problemáticas, pues es si nosotros vamos al autor de ¿qué interpretación dio el autor de esa norma? Recuerden que en Colombia es el poder legislativo quien emite las leyes. Por eso se llama legislativa. ¿Y por qué es auténtica? Porque obviamente la interpretación la da es quien originó la comisión o las personas que estuvieron encargadas de emitir esa ley. Entonces, ahí el entendimiento del autor de la norma nos sirve a nosotros como base para poderla interpretar a partir de eso de esa interpretación que está dando el autor o el poder legislativo sobre las normas que expide. Entonces, fíjense que ahí tenemos tres categorías grandes de interpretación. Entonces, ustedes pueden utilizar la interpretación doctrinal, pueden utilizar la judicial o pueden la auténtica. Va a depender, obviamente, del enfoque que ustedes le estén dando a su problemática, a su caso, o en el caso particular de nuestra clase, a sus proyectos. Mientras que por el alcance, recuerden que esa es otra categoría, la interpretación se da por el alcance, nosotros ahí podemos encontrar una categoría que se llama declarativa. Es decir, o también se le llama estricta, ¿por qué? Porque a la norma se le da un alcance determinado. El alcance de la norma está delimitado. Entonces, solamente la interpretación que se dé a la norma llega hasta ese límite. Entonces, por eso se llama también estricta. Y se presenta cuando el operador judicial, al interpretar la norma, al interpretar las normas, básicamente lo que está haciendo es, digamos que, ciñéndose a lo que dice la norma. Entonces, fíjense que comenzamos nosotros a encontrar relaciones entre lo que habíamos visto, por ejemplo, textual, o sea, de una interpretación textual, fíjense que tiene relación con esa categoría o hace parte de esa categoría de lo declarativo, porque entonces simplemente el operador judicial se ciña a lo que dice la norma, a aplicarla estrictamente en lo que está contemplado en la norma. ¿Para qué? Entonces, digamos que ahí, por eso les digo, para muchos es gramatical, es textual lo que dice la ley. Entonces, digamos, y fíjense que es uno de los
ustedes ya que están de pronto la mayoría, si no todos, en este mundo jurídico, pues básicamente la categoría de interpretación más corriente que nosotros encontramos en la vida real, pero digamos que tienen ese alcance. Por otro lado, tenemos también una categoría de interpretación que tiene que ver con modificar el alcance de la norma. Entonces, la norma que se expidió, las normas que ustedes están revisando tienen un alcance, pero ustedes en su interpretación, en su análisis, pueden encontrar que la norma se puede modificar. La interpretación de la norma da para modificar ese alcance. Es decir, lo que inicialmente pretendía el legislador, uno lo puede ampliar o lo puede acortar, digámoslo así. Por eso dentro de lo modificativo, recuerden, la categoría modificativa es que el alcance que le dio el legislador a la norma se puede cambiar, se puede modificar. Pero la puedo modificar extendiéndola, es decir, que la interpretación no sea solamente para lo que dijo el legislador, sino que yo puedo ampliar a otros casos, a otras problemáticas, a otras situaciones, esa interpretación. Y ahí lo que estoy haciendo es una interpretación modificativa extensiva, porque estoy extendiendo lo que dijo el legislador a otros ámbitos. O por el contrario, nosotros encontramos que el legislador fue muy amplio en el alcance que le dio a la norma y es necesario delimitarlo. O sea, es necesario un poquito restringirle el alcance. Por eso se llama modificativa restrictiva. Entonces, fíjense que con estos elementos ustedes ya deben ir pensando en las normas que van a tomar como base de su proyecto. Ya hablándolo de aplicación práctica, ustedes deben ir pensando qué es. Fíjense de dónde está el problema. En la mayoría, o sí, creo que en la mayoría de los casos que he revisado de los que ustedes están proponiendo, el problema está en las normas y en la aplicación de las normas. Y recuerden que, como lo vimos anteriormente, la aplicación de las normas depende de la interpretación. Eso es epistemología jurídica. O sea, nosotros aplicamos la ley, pero con base en una interpretación que se le da. Entonces, en muchos de los casos que ustedes están planteando en sus proyectos, pues tienen que ver es con eso, con el alcance o de dónde proviene la fuente, cómo la están aplicando, qué se está haciendo con esas leyes, no se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que tienen que ver mucho de eso, muchos de los problemas va a tener que ver con estas categorías de interpretación de las normas. Entonces, digamos que ahí básicamente es lo que nosotros podemos encontrar. Bien, entonces, fíjense que a partir de estas categorías, de estas tres categorías por la fuente, y a partir de estas dos categorías por el alcance, entonces surgen unos métodos. Porque esta es la categoría, este es el contexto a partir del cual nosotros asumimos una interpretación de las leyes. Pero existen diferentes métodos. Un método es una forma de hacer las cosas. Un paso a paso, por decirlo así. Un procedimiento para nosotros de rehacer una cosa. Entonces, a partir de estas categorías, surgen unos métodos de interpretación. Y esos métodos de interpretación, pues ya los reseñamos así muy generalmente, pero veámoslos en detalle. El primero es el método gramatical. Entonces, ya lo habíamos mencionado antes, tiene que ver con la interpretación literal de la ley. Por eso también se le conoce como literal. Y lo que hace es, este tipo de interpretación lo que hace es seguir una forma de poder encontrarle el significado y el sentido a la norma, pero a través de lo que está escrito en ella, a través del mismo texto, de eso, de cómo está redactada, de qué nos está diciendo la ley. Entonces es ahí, en esas palabras, en esas frases, con que está redactada la ley, que nosotros buscamos ese significado, ese sentido que tiene la norma. Inclusive se puede llegar hasta un análisis etimológico
O sea, recuerden que la etimología es el origen de las palabras. Entonces nosotros, si hacemos una interpretación gramatical, nos podemos ir hasta allá, hasta digamos, el significado, el origen de cada una de las palabras. Fíjense que nosotros en derecho, especialmente, utilizamos muchas citas y muchas expresiones en latín, porque justamente eso le da mayor precisión al texto, a las palabras de una norma o de un concepto jurídico. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de método. El segundo ya es un método lógico. Entonces, fíjese, se llama así porque utiliza razonamientos lógicos para poder llegar al verdadero significado de la norma. Es decir, nosotros vamos a ir más allá del texto de lo que literalmente dice la norma y vamos a comenzar a descomponerla en sus diferentes partes para encontrarle la lógica, repito. Entonces nosotros comenzamos a analizar cuál es el objeto de la norma, cuáles son las motivaciones, su parte sustantiva, el articulado, los incisos, los parágrafos, etcétera, la parte resolutoria de la norma. En fin, todos los elementos que estructuran una norma, nosotros comenzamos a establecerle unas relaciones lógicas, con razonamiento lógico, entre esas diferentes partes, para nosotros a partir de eso entender o darle la interpretación y comprender cuál es el significado, cuál es el sentido con el cual está hecha, por decirlo de alguna forma, la norma. Entonces, eso se llama el método lógico. Pero también existe un método sistemático, o sea, una forma de interpretar las normas, y es que una ley, o sea, ¿en qué se basa el método sistemático? En que una ley, un decreto, una norma, cualquiera, una resolución, no es aislada, eso no sale, no está sola, sino que responde a un sistema jurídico normativo, o sea, a todo un sistema, por eso se llama sistemática, porque pertenece a ese sistema jurídico, es decir, hace parte de un conjunto de normas que está estructurado coherentemente y que tiene un fin determinado. Entonces, si nosotros miramos, creo que hay un par de proyectos relacionados con la JEP, entonces eso es todo un sistema jurídico que tiene un objetivo específico, pero que son una serie, un conjunto de normas. Entonces, fíjense que ahí lo analizamos es desde todo ese conjunto. Y es ese conjunto, ese sistema, el que realmente le está dando significado, le está dando sentido a las normas. Entonces, nosotros podemos hacer esa interpretación de tipo sistemático. Entonces, como les digo, por ejemplo, todas las leyes, los decretos de justicia transicional, pues tienen unos objetivos, unos fines, y por lo tanto, cualquier norma relacionada con ese sistema de justicia, pues tiene que ser analizado e interpretado a la luz de esos criterios de ese sistema jurídico. Entonces, eso es básicamente, digamos, inicialmente unos métodos eh, que estamos revisando y que estamos profundizando para nosotros poder hacer interpretación. Les repito, aquí en nuestro ejercicio de la clase, para ese nuestro proyecto. Pero en la vida cotidiana, en la vida real, en los casos que manejamos nosotros como abogados, en las situaciones jurídicas que se presentan, realmente nosotros aplicamos esos diferentes métodos. Y fíjense que no es uno, no es que yo me dedico a hacer interpretación gramatical. Recuerden, va a depender del uso, de la necesidad, de la situación, de la circunstancia, del caso, del problema que yo tengo que yo tenga en mis manos, del caso que tenga en mis manos, entonces yo utilizo uno u otro método. No quiere decir que nosotros seamos exclusivos en un método. Es más, en nuestros proyectos y en nuestros casos, porque en la vida cotidiana sucede, tenemos que combinar diferentes métodos. O sea, tenemos que fijarnos en la ley, pero también tenemos que, en la letra, en el texto de la norma, tenemos que ceñirnos
a ese texto, pero también tenemos que entender e interpretar a qué sistema jurídico pertenece esa norma. Inclusive podemos revisar sus diferentes partes, o sea, podemos hacer un análisis lógico. Entonces, ojo, los métodos de interpretación jurídica no son excluyentes. O sea, y es lo normal, o sea, lo que sucede cotidianamente, y ustedes ahora van a tener la oportunidad en su proyecto de investigación de poder ver e interpretar las leyes en las cuales están basando su proyecto, las van a poder interpretar desde diferentes métodos. Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, los escucho. Por mi parte, no sé. No, señor. Muchachos, entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Por mi parte, no, señor. No, señor. Ah, perfecto, Claro, muchachos. súper. Entonces, listo. Entonces ya, obviamente hay más métodos. Vamos a revisar en la próxima clase, pero para que ustedes vayan decantando y mirando esos temas. Entonces, en la próxima clase vamos a ver otros métodos y ya vamos a ver cómo debemos aplicar esos métodos ya en el proyecto particular que estamos trabajando. O sea, ya todo lo que vayamos viendo lo vamos agregando a nuestro proyecto. ¿Listo? Y vamos avanzando. Entonces no olviden, por favor, yo les voy a enviar ahora o a primera, no, ahora más tarde a sus correos la retroalimentación de los proyectos para que los revisen, los vayan ajustando y vayamos avanzando en esos proyectos. ¿Listo? Igual recuerden que tanto la presentación como la grabación de la clase se subirá a la semana 7, que esta es nuestra sesión 7 del aula virtual. ¿De acuerdo? ¿Listo, De acuerdo. muchachos? Vale, profe, gracias. Vale, muchachos. Entonces, nada, listo. Entonces, ahí estamos ya avanzando en estos temas del segundo corte y listo. Cualquier duda, inquietud, recuerden al correo o en el aula virtual o por el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema y ahí estamos avanzando en nuestro proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Vale, muchachos. Entonces, una feliz Gracias, noche profe. para todos. Que descansen. Gracias, profe. Y estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias.